es que me le está poniendo muy de para arriba, loco. Y ya es que donde don Oscar se llegue a dar cuenta que yo me estoy tomando así sea un tinto, pues que tampoco me lo quiero tomar. Con esa tostada me arranca la boca de un mordisco. Hombre, el cadena no se va a enterar. Si ese está en España. Cualquier yo le digo que te pedí el favor. Además te voy a pagar muy bien, Bueno, Pelusa, te tengo que dejar porque pues, ya están trayendo a mi jefe. Cuento contigo, le hablas al tostado. No, es que lo del billete es lo de menos, Chema. Hombre. ¿Qué te puedo decir? Pues anda, enterra a tu viejo y despreocupate por lo de acá que yo me encargo. Bueno, pues. Vénganse a ayudar, Pues aquí es, jefa. Este es el lugar que escogí. ¿Cómo lo ve? No pudiste haber encontrado un lugar mejor, hijo. Oye, ¿no se te antojó uno? Hay unos acá en la avenida, están bien buenos. Como que ya hace hambre, ¿no? ¿Por qué mejor no me dices qué quieres? Es uno que trata de ser amable. Está bueno. Acá en esta bolsa hay 50,000 pesos. Creemos que eso es lo que vale que te calles el hocico. Párate ahí, me bajo. ¿Qué? ¿Te pareció poco? Te doy el doble, no hay pe... ¿Te parece ahí, Madre. Bueno, entonces dime cuánto vale que te calles el hocico y dejes en paz a mi papá, pues. ¿Sabes qué, Clark? Ahora más que nunca estoy convencido de que estoy haciendo lo correcto. Váyanse la mierda ustedes y todo su dinero métenselos por donde les quepa acá. Más vale que sean más inteligentes al esconder todas sus porquerías, ¿eh? Porque así les vamos a pegar y duro. ¡Que te pares! ¡Bájate! ¡Eres un pobre pe... ¡Bájate! Morillo, necesitamos más gente de seguridad aquí en la casa. ¿Cómo cuántos? 10. Para que cambien de turno y siempre haya vigilancia. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Más o menos, nos vamos a tener que quedar un poquito más acá. ¿Tú cómo vas? No, pues yo ya puse gente a que oiga las noticias del radio, de la televisión y yo misma estoy leyendo los periódicos. Tenemos que tener ojos en todos lados. Oye, también hablé con Tobías. Obviamente no le gustó nada que yo hablara del negocio, pero tampoco esperaba que fuera de otra manera. A ver, cuéntame tú. No, pues ya tenemos la feria y no nos quieren dar la merca. Entonces voy a tener que presionar más a estos cabos. Oye, si anda Murillo por ahí, pásamelo al cabo. Aquí lo tengo atrás. Cuídate mucho. Es el rey. Bueno, patrón. A ver, cabrón. Vas a fletar un jet y vas a agarrar 8 vatos, los más que tengas. Y todas las armas que puedas, cabrón. Y te quiero aquí a más tardar en la madrugada que viene. ¿Entendiste? Les vamos a enseñar estos de qué lado más caliguana, cabrón. Órale, güey. Mira, Ponce, yo les puedo dar un montón de billetes a ti y a los tuyos. Pero déjame aquí, déjame ir. ¿Eh? ¿Cómo ves, Sierra? ¿Qué tal, ¿Y de dónde una basura como tú tiene el dinero para intentar sobornarnos? Mejor agradece que te salvamos la vida. Mira, Ponce, a mí no me importa cuánto me echen por el asesinato del Joaquín. Yo ya estoy sentenciado. A donde quiera que me encierres, el Chema me va a ir a buscar. Ya síganse ustedes. Déjame aquí.
Déjame ir, hombre. ¿Quién te dijo a ti que me importa tu vida? Si por mí fuera, te hubiera entregado al Chema Venegas. Pero ¿sabes qué te salvó? Que aún creo en las leyes, en la justicia, en los tribunales. Y tú eres un asesino. ¿De qué tribunales me estás hablando, Ponce? No me vengas con En este país hasta el primo del presidente está en la nómina de los Almenar Paiva. Todo el sistema está coludido con el narco y tú estás solo. ¿Que no te has dado cuenta, ¡Ah! 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 ¡Suéltame! Ya que tanto sabes, ¿por qué no le hacemos como los gringos le hacen con sus testigos? Negociamos. ¿Te interesa? ¡Suéltame, Ponce! ¿De qué estás hablando, ¿No te gustaría que te redujeran la pena? ¿Estarías dispuesto a declarar en contra de Tobías Clark y Ricardo Almenar Paiva? ¡Puede ser! Puede ser, Ponce. ¿De cómo ser el negocio o qué? Es una basura. Depende de lo que tengas que decir. Levántalo y cúrale esa herida. Dame una gasa. Nos tenemos que mover a Sonora. Vámonos. Agárrale ahí, güey. Bajo este sol, bajo este mismo cielo, fue que empezamos a querernos. Y para bien o para mal, te tuvimos. Todavía me acuerdo de la cara que puso cuando le dije que me había embarazado. Ay, Chema. Tu papá había cambiado. Y estábamos empezando a volver a ser felices. Ay, pero ya ves que eso, pues a algunos como que no se nos da. Mejor enterrarlo aquí que en un cementerio, que no. Aquí vamos a poder venir a visitarlo con más calma. Sí, jefa. Sí, y eso de que había cambiado, pues yo sí me di cuenta. Estaba empezando a estar realmente con nosotros. A estar de verdad. Después de todo, pues estuvo como pudo, ¿no? Digo, ese trabajo que se agarró en la comandancia, pues lo hizo por ti, Chema. Y desde ahí nos cuidó. Sí. Sí, tienes razón, Rojito. Él me lo dijo, Chema. No abrió la boca por más que le hicieron. Nunca les dio nada tuyo a esos Y él te quería, Chema. Torcido, borracho, ladrón, como en un tiempo fue. Siempre te quiso. La alegría de saberte en mi vientre nunca se le quitó. Y con esa misma alegría de saberte su hijo murió. Dio la vida por ti, Chema.
con mi vida. Desafinado, pero ahí está. A nosotros también nos gustan las rancheras, muchachos, y yo brindo por eso y por esta tierra hermosa acá. Salud. Y todos los venezolanos son así. Cantan, bailan, hacen malabares, toda la cosa. Y adivinamos presente, futuro y hasta la hora, mi señora. Y esta es la hora de dormir, señores, vámonos. Debemos descansar a las morras, como dicen aquí, y a la señora. ¿Y entonces te vas mañana? Sí. ¿Por qué? ¿Me vas a extrañar? De cierto modo, puede ser. Bueno, me voy a dormir. Que descanses. Muchachos, mañana les preparo una sopa llamada foforera. Esa es la propia rompecolchón, papá. Vayan a descansar. Ay, tequilita de estribo. Cuidado con el escalón, jefe. Ya quedó todo, Chema. Ya pusimos los anillos de seguridad. Y por si acaso se deja venir el ejército, ya tenemos cómo salir en fuga para la pista. Ah, bueno, pues. Bueno, alístate porque vamos a salir ahorita. Órale. ¿A dónde vas? Es un pendientillo que tengo por ahí. Pero nada peligroso. Usted descanse, jefa. Rojito, te la encargo. Qué feo estuvo todo esto, doña Elvira. Ni yo mismo sabía cuánto me iba a poder el Joaquín. Hijo de la fregada, ¿quién hizo esto? Llévenlo a la enfermería y ustedes se quedan ahí. Sus pertenencias se quedan conmigo. Que le curen bien esa herida. Y piensa muy bien lo que hablamos, Narváez. Qué bueno verlo de vuelta, Ponce. ¿Algún problema? Saúl Clark acaba de intentar sobornar a Francisco. Lo que quiere decir que estamos en lo correcto. Vamos por buen camino. En un segundo. Narváez, ¿qué pasó, cabrón? ¿Todo bien? ¿Por qué no te has reportado? Pues al parecer sí. Se cumplió lo que quería Almenar. Fueron órdenes suyas. ¿Ponce? ¿Pero qué está...? Hijo de la ch... Era Ricardo Almenar, tratando de comunicarse con el oficial que tengo detenido. Ya no me queda ninguna duda que fue él quien mandó matar al padre del Chema Venegas. Y si necesita más pruebas, aquí hay más. El coronel Oteiza, el antecesor de Centeno en el cargo, estaba coludido con Ricardo Almenar y con Tobias Clark. Buenas noches, Blanquita. Güerito, ¿y ese milagro tú aquí a estas horas? Gracias. ¿No ha regresado Ricardo todavía? No, fíjate que no. Y creo que se va a tardar, ¿por qué? Porque el periodista no aceptó el dinero. No me digas. No te preocupes. ¿Cómo no te preocupes? Si ese prácticamente nos declaró la guerra. Pues peor para él. De verdad, no te preocupes, güerito. Yo ya lo estoy manejando. Si ese vuelve a escribir una sola palabra tuya, lo mando a la ¿No van a tomar algo?